Hola mis estudiantes, ¿te has preguntado cómo funcionan las secuencias de espectroscopía? ¿Qué utilidad clínica tienen en los protocolos de resonancia magnética? Te lo explicaremos acá. Bien, para poder entender entonces las secuencias de espectroscopía tenemos que saber algunas nociones básicas que los vimos en la clase de técnicas de saturación grasa, específicamente en los chemical shift, de la explicación del chemical shift de primer orden. Bien, entonces recordar que el hidrógeno está bajo la influencia de los campos y que al ser excitado con pulsos de radiofrecuencia calzan en el proceso de resonancia, van a absorber energía que posteriormente se va a liberar al medio una vez que se suelten los pulsos de radiofrecuencia, ¿cierto? Así que podemos obtener imágenes morfológicas, morfopatológicas en resonancia, pero también podemos obtener imágenes por espectroscopía en resonancia magnética, ¿cierto? Así que la espectroscopía por resonancia es una técnica que se utiliza para el análisis de compuestos o microcompuestos químicos de algunos procesos metabólicos que ocurren en ciertas estructuras, principalmente se ocupa en cerebro. Estos tejidos que tienen algunos procesos metabólicos como tal pueden diagnosticar algunas condiciones patológicas de base o conformar o acercarnos a lo que pudiésemos obtener en la biopsia. O sea, la espectroscopía trata de lograr llegar y alcanzar la información que pueda obtenerse mediante la biopsia y en algunos casos tratar de evitarla, sobre todo en los tumores cerebrales, ¿cierto? Y existe un alto número de núcleos que están en muchos procesos metabólicos y que hacen que finalmente esas señales sean muy débiles, por lo que las técnicas de espectroscopía tienen que ser muy exactas para minimizar la sensibilidad de los picos de importancia en resonancia magnética, que son el pic de la grasa y el pic del agua. Pero, sin embargo, seguimos estudiando el hidrógeno, obviamente con metabolitos asociados, o sea, composiciones moleculares un poco más complejas, siempre cuando estén asociadas al hidrógeno, pero en su conjunto forman moléculas metabólicas de estudio. Así que importante también recordar el campo magnético biofísico o bioquímico, en el fondo, que genera la biofísica local, que las influencias bioquímicas van a ser completamente importantísimas en los protocolos de espectroscopía a través del proceso de apantallamiento. Estas diferencias de apantallamiento me permiten poder separar en partes por millón, en una cuantificación universal, todos los metabolitos que se van a estudiar en resonancia, y esto se logra a través del apantallamiento, proceso físico en el cual nosotros ya vimos que se caracterizaba por las condiciones electrónicas de la configuración electrónica que tienen estos átomos o en su molécula como tal. Así que la constante de apantallamiento para el proceso de espectroscopía es muy importante, porque no considera solamente a nivel atómico, sino que considera toda la estructura molecular que pueda haber de manera circundante y cuál es su influencia en peso y condición electromagnética con respecto al acercamiento de otra partícula con condiciones similares. Se va a producir esta diferencia de espectros de señales que se da tal cual entre la señal de la grasa y el agua, pero a nivel metabólico, de algunos metabolitos que son de interés en resonancia magnética. Así que en base a lo anterior, esta propiedad va a condicionar la espectroscopía, que es la técnica que permite detectar compuestos de condiciones metabólicas como tales, ¿cierto? En la espectroscopía tenemos un problema, ¿cierto? En resonancia tenemos habitualmente un problema, porque habitualmente las diferencias de los picos de señales entre la grasa y agua dependen de la intensidad del campo, o sea, mientras mayor sea el campo, mayor va a ser la separación de la señal entre la grasa y el agua, ¿cierto? Por lo tanto, no es lo mismo trabajar en un campo de 1.5 Tesla que en un campo de 3 Tesla. Eso significa que las señales que yo puedo obtener por espectroscopía van a diferir en los campos, y la idea no es esa. La idea es que un paciente se haga si quiere hacerse el examen en un 3 Tesla y después se quiere hacer un examen en un equipo de 1.5 Tesla por espectroscopía, la idea es que la información sea lo más fidedigna posible, ¿cierto? Que no difiera de un equipo a otro, que no genere una dependencia de un centro clínico o de un equipo como tal, ¿cierto? Sino que se trabaje en otra unidad que sea universal y que sea indistinta de la intensidad del campo que genera estas variaciones en frecuencia de los protones. La medida universal que la cual nosotros vamos a trabajar, que son las partes por millón, que se mide en todos los procesos químicos para dar una cuantificación universal de los pesos, y que además se cuantifican los apantallamientos en virtud de estas características.
frecuencias, ¿cierto? Así que ya no vamos a trabajar en frecuencias, sino que vamos a trabajar en la unidad de partes por millón, que es la unidad que se considera a nivel químico de desplazamiento químico. Ahora, hay que considerar un punto cero, ¿cierto? Entonces, para yo entender que mi cuerpo tenga un punto cero que me diga desde aquí esto es normal y todo lo que esté o a la derecha o a la izquierda se considera metabolitos A o metabolitos B, tiene que haber un punto neutral. El punto neutral es un metabolito tetrametilciliano. ¿Está en nuestro cuerpo? Claro que sí, lo podemos encontrar en nuestro cuerpo y uno de los metabolitos más estables que existen. Así que este va a ser un punto de arranque, un punto de calibración en donde en resonancia nos va a permitir saber dónde partir desde los movimientos de desplazamiento químico por apantallamiento en partes por millón. Bien, entonces para poder hacer una espectroscopía por resonancia magnética es que tenemos que entender que ya no vamos a ocupar ni la señal del agua ni la señal de la grasa como componentes macroscópicos, ¿cierto? Y va a ser una zona muy específica a estudiar. No es que vaya a estudiar todo el cerebro por espectroscopía, no, son sectores los que yo estudio, ¿cierto? Así que tengo que buscar zonas bastante homogéneas a nivel parenquimatoso. O sea, yo no estudio el líquido cefalorraquídeo, o sea, muy raro que estudie el líquido cefalorraquídeo a menos que hayan condiciones patológicas de mucho interés en estudio de metabolitos que se estén dando, cosa que no suele darse, ¿cierto? Pero lo importante de esto es que la señal de grasa, agua como estructuras macros tiene que anularse, así que vamos a lanzar pulsos de estructuras para la señal de la grasa y además para la señal del agua. Quiero anular estos dos pics porque son tan pequeñas las señales de los metabolitos que los pics de grasa y agua hacen que finalmente se escondan estas señales y no se exacerben sus diferencias. Por eso es importante anular la señal de la grasa y del agua. A diferencia de anular la señal del agua, me permite que el espectro de metabolitos que yo voy a estudiar sea mucho más exacerbado sus pics ante presencia de la señal del agua que con la anulación de la señal del agua. Se hace mucho más potente los espectros de la señal de los metabolitos cuando anulamos la señal del agua. Y que además tenemos que sí o sí anular la señal de la grasa. Así que aspecto importante que tengo que considerar: elegir muy bien la zona a estudiar que sea muy homogénea a nivel parenquimatoso, ¿cierto? Saturar señal de la agua y grasa, y para eso tengo que tener un chimi muy homogéneo. Trabajar idealmente con campo de 3 telas para que la intensidad de la señal sea mayor, ¿cierto? Sea más potente. Y vamos a depender de ciertos ecos que vamos a ver un poquito más adelante, que me van a permitir qué metabolitos quiero que se expresen más en mis curvas gráficas y que no. Aquí en la espectroscopía, chiquillos, yo no obtengo imagen, no voy a estudiar imagen morfológica, yo voy a estudiar gráficos de espectros de señales de los metabolitos que son de interés, principalmente el cerebro. A diferencia de las imágenes, aquí solamente obtenemos gráficas. Como visualizamos, todos los metabolitos están alojados hacia la derecha siempre de las pantallas en resonancia. El agua se va a indicar hacia la izquierda y los metabolitos de mayor interés que nosotros vamos a obtener son la colina, la creatina, el N-acetil-aspartato y el LAC. Bien, entonces los metabolitos de interés, como habíamos comentado, es la creatina, la colina, el N-acetil-aspartato, el lactato, ¿cierto? Bien, así que para poder estudiar los metabolitos, que no son muchos en realidad, podemos estudiarlo dependiendo de cuánto yo quiero escuchar el eco para obtener metabolitos que procesan rápido o metabolitos que procesan lento, ¿cierto? Así que vamos a tener dos formas de adquirir nuestras secuencias por espectroscopía, mediante los métodos PRES y mediante los métodos STIM. El método PRES ocupa pulso de 90, pulso de 180 y un doble pulso de 180. El pulso 90 lo que hace es excitar la magnetización, ¿cierto? Pasarla al tamaño transversal. El pulso 180 se genera perpendicular al primer pulso. En el fondo vuelca más el vector tal cual como lo habíamos visto en las clases de las secuencias turboespíneco. Van sumando eco de señal y finalmente el último pulso se aplica perpendicularmente a los anteriores, acumulando más eco residual. ¿Por qué? Porque finalmente necesito sobreexcitar a los metabolitos para poder cuantificarlos en resonancia magnética. Esta forma de trabajar es muy lenta, por lo tanto el tiempo de eco tiende a ser relativamente largo para poder escuchar estos metabolitos, que rondean entre los 148 y los
88. Habitualmente el tiempo medio que se trabaja de 144 es el tiempo estándar en espectroscopía, y los metabolitos que vamos a ver, que son los básicos que los comentamos, el N-acetilaspartato, la creatina, la colina y el lactato, ¿cierto? Bien, pero podemos estudiar metabolitos que son de tiempos más cortos, claro que sí, por medio del método STEAM, que en el fondo son pulsos de 90 mucho más cortitos, que lo que hacen es un proceso bastante similar al anterior, que van a excitar el trama transversal, luego excitan lo que quedó de la componente longitudinal y vuelven a excitar la transversal. En el fondo es un juego vectorial que mantiene excitado, pero con tiempos más cortitos, para que la señal de eco resultante también sea mucho más cortito, ¿ya? Así que como vamos a obtener tiempos de eco cortos, habitualmente los tiempos que obtenemos son de 35 milisegundos, ¿cierto? Y los metabolitos que podemos ver son la glutamina, el glutamato, las glucosas, ¿cierto? Los lípidos, perfil de lípidos. Así que para esta técnica de tiempo de eco corto, idealmente se tienen que hacer con telajes altos, al menos de 3 telas. Aquí en Chile por lo menos solamente con 3 telas. Que eso me va a permitir que la calidad de la información del eco, como es cortita, muy cortita, en telajes muy altos, me permita que sea una señal fidedigna, ¿cierto? Y no se demore tanto, porque una de las desventajas que tiene la espectroscopía es que, indistintamente de la forma que vamos a ver, porque esta es la primera clasificación, son secuencias que son muy largas, que pueden llegar fácil a durar 10 minutos. Bien, entonces, dependiendo del tiempo de eco que yo espere, en este caso la gráfica que está a la izquierda de su pantalla, espero poquito tiempo, ¿cierto? Ocupamos la técnica y que me permite ver la glutamina, el glutamato, la glucosa, lípidos, ¿cierto? Pero con el método STEAM, ¿cierto? Puedo adquirir tiempo de eco mucho más largo y me permite ver los metabolitos de relajación más lenta, ¿ya? Como la creatinina, la colina, el N-acetilaspartato y el lactato. Ahora, ¿podemos hacer otra clasificación? Claro que sí, dependiendo cuánta información quiero obtener. Si quiero trabajar en univoxel o multivoxel. El univoxel es un solo voxel, un voxel grande que considera los aspectos relevantes de ventaja que tiene trabajar con un voxel macro. Hablo no de lo que se trabaja en una matriz convencional en resonancia magnética, sino que de al menos de 20 centímetros, 10 centímetros. A ese nivel podemos trabajar un voxel. O más, a lo mejor estoy exagerando, 8 centímetros, 6 centímetros, ya eso es grande, ¿cierto? Como un voxel grande. Bien, entonces lo que ganamos es una buena relación señal-ruido, porque el voxel es mucho más gordito, y al tener un voxel más gordo caen más protones, y por ende la adquisición del eco es mucho más fuerte, ¿cierto? Desventaja es que el volumen está muy limitado, porque me estudia solamente ese segmento y únicamente ese segmento del voxel en donde lo dispuse. El bloque depende directamente de la anatomía, de la homogeneidad de la anatomía, que es lo que buscamos, ¿cierto? Mientras que el multivoxel es una malla, una matriz de múltiples voxels, que ahora sí son mucho más pequeñitos, pero la ventaja es que puedo buscar en un espectro de espacio los metabolitos de distintas zonas de interés, que lo vamos a ver más adelante, pero el contra es que esta secuencia se demora mucho más que el modo monovoxel, ¿cierto? Y además perdemos mucha relación señal-ruido porque el voxel es mucho más pequeño. Así que el monovoxel está indicado principalmente en zonas de alta complejidad de interfase de materia, como la fosa posterior, por ejemplo, o presencia de tumores que estén cerca de los flujos de líquido cefalorraquídeo, cerca de los ventrículos, por ejemplo, o que estén cerca de la calota. Mientras que el multivoxel se ocupa en todos los territorios que estén idealmente en el supratentorial, ¿cierto? Y que me permitan estudiar principalmente parénquima cerebral, estudiar tumores de importancia en distintos segmentos, ¿cierto? Sabiendo las ventajas y desventajas que tiene cada una de estas formas de adquisición, ¿cierto? Ahora, importante saber que ¿se puede trabajar la espectroscopía después de la inyección del medio de contraste? Sí, se estudia. Hay algunos estudios que avalan que no genera mayor desestabilización de los metabolitos. Sin embargo, se sugiere trabajar solamente después del medio de contraste en presencia de tumores, porque la presencia del medio de contraste exacerba el proceso de apantallamiento, ¿cierto? Lo que hace que tiendan a separar otros metabolitos que no son de interés y acentuar los que ya se encuentran en el estudio, ¿cierto? Lo que mencionamos anteriormente. Ahora, como les comentaba anteriormente, esta es una forma de planificación de la espectroscopía multivoxel. Si se fijan, en los tres planos, en el plano coronal y en el plano sagital, hay un voxel importante
un grosor importante del plano de planificación, mientras que en el plano axial es el área perimetral donde van a ir mis múltiples voxels. Importante también que en la espectroscopía anulemos todas las señales que a nosotros nos podían generar interferencias, como en el caso de la señal del hueso, que es muy dura en espectroscopía y nos puede interferir y generar falsos positivos en nuestra señal de metabolismo. Por lo tanto, tenemos que poner todas las bandas de saturación que dispone nuestro equipo para tratar de anular la señal de la grasa hacia superior, inferior, derecha, izquierda, anterior, posterior, tratar de minimizar los factores de intensidades amplios que puedan minimizar la expresión de los metabolitos. Esa es la utilidad que tienen las bandas de saturación en la espectroscopía. Bien, una vez que ya conocemos entonces las funciones básicas de la espectroscopía, tenemos que conocer nuestros metabolitos que van a ser de utilidad, sobre todo para procesos tumorales que vamos a ver como gran utilidad clínica que tiene la espectroscopía. Así que el del aspartato es un marcador tumoral, nos indica el grado de integridad neuronal, o sea, qué tan estable celularmente, en su composición celular, se encuentra ese elemento, ¿cierto? Es un indicador muy importante en los procesos tumorales, sobre todo tumorales agresivos de primarios celulares. La creatina habla de los niveles energéticos que se encuentran a nivel cerebral, ¿cierto? El nivel energético de nuestras células, en donde refiere un valor de creatinina dependiendo de un factor de cociente con el N-acetil-aspartato, que también sacan una cuantificación los radiólogos para ver qué tanta es la relación de gasto energético con respecto a la integridad neuronal, que también está relacionada a los procesos tumorales. La colina está asociada a todos los que son los procesos inflamatorios e infecciosos. Por lo tanto, si hay un proceso de isquemia, un proceso de meningitis, por ejemplo, la colina obviamente va a salir alterada, ¿cierto? Y el lactato está relacionado con todos los procesos de infarto, de hipoxia, de isquemia. Por lo tanto, si queremos ver o cuantificar un tejido que no sabemos la data de esa lesión, o si queremos descartar la presencia de un tumor con un proceso de isquemia que sea poco definido a nivel morfológico, es el lactato que nos va a entregar esta información. Bien, así que las aplicaciones clínicas en espectroscopía es para ver lesiones tumorales, ¿cierto? Enfermedades metabólicas de base, sobre todo en pacientes neonatos pediátricos, encefalopatías hipóxicas e isquémicas, que también se dan mucho en pacientes neonatos, enfermedades nativas como enfermedades mitocondriales, lisosomales, ¿cierto? Y enfermedades desminimizantes, poco. En algún momento tuvo un pic hace unos 6 años atrás, estudios de espectroscopía para enfermedades desminimizantes, pero ya se vio la clínica de que no son útiles para cuantificar procesos desminimizantes, sobre todo que están asociados a patologías vasculares. Lo vamos a ver en los protocolos de esclerosis múltiple, ¿cierto? De enfermedades desminimizantes. Pero lo más acentuado para lo que se trabaja en espectroscopía es para los procesos tumorales y enfermedades metabólicas en pacientes pediátricos. Bien, así que en los tumores el objetivo es caracterizar el tejido tumoral antes de que se llegue a la biopsia. Ya lo que trata de lograr la espectroscopía junto con otras secuencias, los protocolos de tumores en resonancia magnética, es poder llegar a la información lo más cercana posible y tratar de evitar la biopsia. O sea, siempre la biopsia va a ser el que te va a decir el diagnóstico como tal, pero de que podemos evitarla, podemos. ¿Qué podemos hacer también? Es hacer estudios postquirúrgicos, post-tratamiento de radioterapia o estudios de radionecrosis también. Ver el tejido circundante por medio de espectroscopía para ver cómo se va caracterizando el comportamiento metabólico, la respuesta celular que existen frente a estos tratamientos, ¿cierto? En general, y es donde se van a topar los estudios de espectroscopía, es para la presencia de tumores primarios, habitualmente estudios preoperatorios o controles postoperatorios post-tratamiento de radioterapia, ¿cierto? Así que lo importante es que sepamos más o menos para dónde va la connotación metabólica. Siempre la colina se va a ver alterada porque todo proceso tumoral genera una expansión inflamatoria local, porque en el fondo está creciendo algo fuera, anormal, del tejido cerebral. Por lo tanto, esa expansión genera mucho edema residual. Por lo tanto, la colina se dispara. Y en algunos casos, cuando los tumores son muy agresivos, generan una expansión muy brusca y generan una angiogénesis también muy débil por la rapidez del crecimiento, generan necrosis en la zona central. Y esas necrosis, las zonas de necrosis, pueden tener un bajo contenido porque el componente acuoso, edematoso, baja en esta zona porque hay tejido muerto. Se perdió el tejido, no está generando ninguna respuesta celular asociada.
como si el proceso de expansión, que a veces hasta llega a ser tal el edema que tiende a esconder los tumores, y por espectroscopía son los que encuentran dónde están exactamente los tumores. El N-acetilaspartato, que ve la integridad neuronal, o sea, la viabilidad de la célula como tal, tiende a verse disminuido, obviamente por la alteración, la vulnerabilidad celular tumoral, ¿cierto? Y el lactato, el proceso de hipoxia o de isquímica es alto, pero va a depender del tipo de tumor que estemos analizando. Así que en general el N-acetilaspartato tiende a bajar en el estudio de tumores, y la creatinina tiende a ser un poquito más alta en conjunto con la colina, ¿cierto? Quien está relacionado con los procesos inflamatorios e infección. Y podemos hacer estudios de comparación antes de una cirugía y después de la cirugía, o antes de un tratamiento y después de un tratamiento. Son muy útiles estos protocolos. Las leucoencefalopatías hereditarias también son procesos que se estudian por medio de espectroscopía para ver el perfil metabólico, principalmente con los tiempos de eco corto, ¿cierto? Con los perfiles de glucosa principalmente. Enfermedades metabólicas también, pero habitualmente los pacientes neonatos le piden siempre los 2 ecos. El estándar de 144, que es el tiempo de eco medio, el tiempo de eco corto, que es para estudiar los procesos cortos, lípidos, glucosa, glutamina, glutamato, ¿cierto? Que están asociadas a ciertas enfermedades metabólicas mitocondriales también. Lactatemia, retraso del desarrollo psicomotor. Muchos de los trastornos del retraso del desarrollo psicomotor están relacionados a enfermedades metabólicas, sobre todo cuando han tenido crisis neonatales en el parto por hiperbilirrubilemia o hiperglicemias locales que no han sido tratadas de manera correcta. Eso, chicos, traté de compactar todo lo que son los procesos de espectroscopía porque es muy larga la clase, así que cualquier duda que ustedes tengan, les sugiero que lean el GILI. Es muy cómodo para leer este ítem, así que el resto de las dudas las podemos resolver de manera sincrónica. Que estén muy bien, nos vemos.